Historias reales de emprendimiento. Estás escuchando el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. Séfora Vargas Martín, abogada, escritora, activista gitana y una mujer libre. Séfora está especializada en derecho penal, principalmente en los delitos de odio, discriminación, racismo y en la defensa de los derechos humanos y las minorías, especialmente del pueblo gitano. Es vicepresidenta y cofundadora de la Asociación de Mujeres Universitarias Gitanas, AMURADI, creada en del año 2000 hasta el 2007. Y en 2012 fundó APROIDEC, Asociación sin ánimo de lucro para el progreso integral y el desarrollo del pueblo gitano, dedicada también a la defensa de los derechos fundamentales de las personas que trabajan en el comercio ambulante. Como reconocimiento al trabajo realizado en beneficio de la cultura gitana, ha recibido numerosos galardones y distinciones. Es escritora de varios libros. El precio de la libertad, lo que le costó a algunas mujeres gitanas ser libre, es el primer libro escrito por una mujer gitana sobre la violencia de género, los abusos sexuales, la manipulación religiosa y el aborto dentro de la comunidad gitana. Autora también del libro de Historia y Derecho Comparado titulado Historia del pueblo gitano para Dummies, la supervivencia de unos héroes silenciados, donde se cuestiona las premisas antecesoras de la historiografía, de la antropología, sociología, al carecer del componente identitario gitano. Una mujer que es un referente y que ha destacado por su lucha para la integración del colectivo gitano en la sociedad y especialmente por la reivindicación de los derechos de las mujeres gitanas sin menoscabos del respeto a la cultura y a las tradiciones de este pueblo. Ella pertenece a la primera generación de jóvenes gitanos y gitanas con estudios universitarios que rompió los estereotipos con su servicio, compromiso y ejemplo. Además, es ponente en incontables conferencias, ponencias, charlas desde hace más de 24 años en centros educativos de primaria, secundaria, universidades, administraciones, organizaciones, en ONGs, tanto en España como a nivel internacional. Ella se define en su libro El precio de la libertad como el resultado de muchas mujeres gitanas que durante siglos sus voces no pudieron ser oídas porque, al igual que el resto de mujeres, la desigualdad y el ostracismo relegado al ámbito doméstico era lo moralmente aceptable. Sus sueños son los sueños rotos reconstruidos de sus antepasados, y sus logros, que aún le quedan tantos por conseguir, serán siempre un humilde homenaje a todas esas mujeres gitanas y no gitanas que nunca fueron dueñas de sus vidas y se vieron obligadas a acatar los roles y valores sociales impuestos y respaldados por la propia ley, la política, la sociedad y la cultura de cada etapa histórica. Bueno, Séfora, bienvenida a este podcast. Es un verdadero placer compartir este espacio y estoy realmente encantada de darle voz a tu historia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio y un motivo de orgullo enorme participar en tu podcast. Y bueno, gracias por tan magnífica presentación. Me has hecho un pequeño nudo en la garganta. Estoy emocionada escuchando tantas cosas bonitas. Gracias y bueno, encantada de estar contigo. Séfora, es que tú tienes una historia detrás que merece ser contada y en este espacio la queremos contar y compartir con nuestra audiencia, porque quiero acercar tus raíces y la cultura del pueblo gitano a través de tu mirada, esa mirada tan bonita que tienes y a través de tu historia. Y me encantaría que comenzáramos, bueno, hablando de tu infancia y de esos primeros años de formación. Pues bueno, yo tengo una infancia muy bonita. Tuve la suerte de tener una familia humilde, de vendedores ambulantes, muy trabajadores, una familia muy gitana, pero siempre apostaron y me apoyaron. O sea, apostaron por la educación y por los valores más importantes que hacen a los seres humanos libres, de verdad. Entonces me dieron unos valores extraordinarios porque me educaron como mujer cristiana, como una niña cristiana, pero a la vez gitana. Entonces, siempre he tenido una estructura férrea de valores muy fuertes que han ido gobernando y tomando el control de mi vida. Ya más tarde, conforme fui creciendo, lógicamente en nuestra época de la adolescencia, donde vamos desarrollando pues, nuestras estructuras ideológicas, nuestro propio pensamiento crítico, pues vas tú misma haciendo esa selección de valores que verdaderamente te representan y que verdaderamente en alguna ocasión nos limitan, ¿no?
Entonces llegué a la conclusión de que había cosas extraordinarias de nuestra cultura que merecían seguir siendo dignas de respetarse, pues como por ejemplo puede ser el respeto a los mayores, la unidad, la solidaridad, la empatía, cómo nos unimos ante una adversidad, un peligro, una enfermedad, una muerte, ¿no? Tenemos cosas, el pueblo gitano tenemos valores realmente admirables, pero también me di cuenta que se habían colado contravalores que oprimían de una forma muy determinante los derechos de las mujeres y la libertad en sí. Entonces empecé a hacer una crítica muy fuerte de qué cuestiones debían seguir gobernándome y cuáles no debían de gobernarme. Y empecé a desechar también cosas, ¿no? Y eso, pues, lógicamente también trae problemas, separaciones, divisiones familiares. Pero bueno, si me preguntas cómo fue fue una infancia preciosa, una infancia donde siempre tuve el apoyo de mis padres y por otro lado no tuve referentes. Es cierto, yo no tuve referentes de personas gitanas que pudieran estudiar. En mi núcleo familiar yo fui la primera mujer en llegar a cursar estudios universitarios. Es verdad que tengo otras primas, tengo otras personas que poco a poco también fueron irrumpiendo en la sociedad, en el mundo laboral, pero en mi familia inmediata, en mi núcleo no. Entonces, los mayores ya sabemos, si encima eres la mayor de casa, nos toca romper el doble de molde y abrir puertas a los pequeños. Bueno, ya se debió que era muy disruptiva desde pequeña, ¿no? Que apuntaba maneras, ¿no? Sí, sí. Séfora, te decantaste por estudiar Derecho. ¿Qué te inspiró a ello? ¿Había algún motivo especial? ¿Sentiste esa vocación? En honor a la verdad, mi verdadera vocación era ser militar o policía. Esa es la realidad. Pero hasta ahí podríamos llegar. Mi madre decía que no. Una mujer, volvemos al caso, una mujer gitana, una mozita gitana, no podía llegar a trabajar en cosas que eran determinantemente de hombre. Lógicamente, esa mentalidad era la mentalidad normal después de la dictadura franquista, es que era normal. Yo nací en los 80, todavía estaba ese ambiente, estábamos prácticamente recién inaugurada la Constitución y nuestra democracia, entonces todavía tenemos en esa sociedad del momento una diferenciación muy fuerte en los roles, ¿no? Entonces, no me dejó, mi madre no me dejó ni cumplir mi sueño, lo tengo que decir. Hoy en día muchas veces se lo sigo reprochando y ella se ríe y me dice muchas veces, demasiado te dejé, demasiada libertad te di. Y en cierta medida ella lleva razón, porque ella también tuvo que pagar un precio muy alto para tener una hija que rompía moldes, ¿no? Claro. Elegí derecho, pues por descarte, pero lógicamente por descarte dentro de una serie de opciones que yo tenía. Era muy importante reivindicar, hacer justicia social a la situación que tenía nuestro pueblo. O sea, para mí fue determinante ejercer esa defensa férrea que necesitaba la población gitana, porque hemos vivido siglos de persecución, siglos donde prácticamente nadie conoce la historia del pueblo gitano y nosotros tenemos en el presente la suma y las consecuencias de esos siglos de persecución, ¿no? Entonces, ese espíritu voluntarista de lucha incansable, pensé que la mejor forma de hacerlo o de desarrollarlo fue mediante el ejercicio de la abogacía. Por eso, al final, me descarté o me decanté, mejor dicho, por hacer derecho. Séfora, hablando de libertad, porque te defines como una mujer libre, ¿cuál ha sido el precio de tu libertad, Séfora? Pues para mí, romper con todas las cosas que han supuesto una atadura. O sea, la cultura que mutila, limita y asfixia no es cultura. Entonces, esa frase es de mi libro. Muchas veces le enseñamos a nuestras niñas, y hablo en concreto de la cultura Hacia ello. gitana, pues una serie de valores que siguen limitando los derechos fundamentales, la libre determinación y autodeterminación de la persona y de la identidad. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Situaciones tan graves como puede ser la violencia de género, ¿no? Pues desde pequeñita, tú escuchas en casa, eh, no se denuncia. Las mujeres gitanas no denuncian. Denunciar no está bien visto. Denunciar es de payos, ¿no? Y podría
decirte 20.000 frases más así. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso causa una indefensión muy grave. Para tú salir de esa prisión ideológica que afea y limita pues, una cuestión de derechos humanos fundamentales, cuesta mucho. Entonces, uno de los pasos más fuertes que yo tuve que dar hace muchos años fue divorciarme. No es un tema en el que me gusta ahondar, porque no soy de hablar de mi vida privada, pero es cierto que tomar la decisión de romper con la vida que yo llevaba porque me faltaba libertad, porque no podía sentirme realizada, porque no podía alcanzar mi sueño, porque era imposible terminar la carrera en las circunstancias en las que yo vivía. Fue una de las decisiones más fuertes que yo viví. Y también me pasó algo parecido años antes cuando vinieron a pedir mi mano, ¿no? La pedida de mano, una cosa tan importante dentro de la cultura gitana. Una vez que piden tu mano, pues normalmente al cabo de poco tiempo, unos meses, quizás un año, a lo sumo 2, que ya es una barbaridad, pero te casas, ¿no? Y bueno, la persona de la que yo me enamoré en ese momento también pretendía ponerme como condición sine qua non que dejara la carrera, que no estudiara. Entonces, eh, era nuevamente asumir la falta de libertad y la falta de decisión como una normalidad. Entonces yo decía, esto no es de cultura gitana, esto es ser retrógrada y ser machista. O sea, si todas las personas gitanas fueran así, yo no tenía un padre como el que tengo. Yo empecé a hacer ya un juicio crítico, ¿no? Mi padre es una persona extraordinaria, que siempre me ha apoyado, que siempre me ha ayudado. Mi propio abuelo ya no está, en paz descanse, y mis otros abuelos, todo el mundo me apoyaban, lo veían bien. Yo empecé a darme cuenta de que no era algo común a todo el mundo, pero los que ejercían ese tipo de presiones podían llegar a destruirse, ¿no? Y quizás esa falta de libertad que sufrí, esa falta de decisión, esa crítica incansable que sufrí como mujer gitana, me talló, me esculpió y me hizo ser la mujer que soy hoy en día. Séfora es un testimonio real, duro, pero Sí, efectivamente ha sido un precio que has tenido que pagar para ser libre, ¿no? Que sí, no todo el mundo ha tenido la valentía o no todo el mundo tiene la sí. valentía de tomar ese tipo de decisiones. Eres una mujer emprendedora. Vamos a hablar de emprendimiento, que me encanta a mí en este espacio hablar de emprendimiento. Y claro, ya ser mujer emprendedora ya es un buen hándicap, ¿eh? En este entorno. Y además gitana. En este proceso de emprender, de querer bueno, pues conseguir tus sueños, tus logros, tus metas, en este caso, pues ejerciendo tu profesión como abogada y abordando otras áreas. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti como mujer emprendedora y además gitana? ¿Qué te has encontrado? Bueno, a ver, lo más difícil para mí es romper con el muro de la discriminación. La discriminación que sufrimos las mujeres en general, por cuestiones obvias de género. No. Y la mujer gitana en particular, porque se suma todo, hasta incluso eh, es que tenemos más techos de cristal que vosotras, por ser mujer, por ser gitana y en muchos casos por vivir en condiciones de necesidad o vulnerabilidad y exclusión social. Entonces, yo vengo de una familia humilde de vendedores ambulantes. Ese estigma te persigue hasta tu día de hoy. Yo soy una persona muy luchadora que lo ha dado todo y que lo sigue dando todo todos los días, pero todos los días te encuentras con ese muro de hormigón que es el racismo y la discriminación. Entonces eso termina suponiendo un freno imparable a tu profesión, a tus proyectos e incluso intentan taparte tu valía. O sea, eh, ser gitano o ser gitano hoy en día, en muchos casos, es como un criterio de menos categoría profesional. Y eso es triste. Si eres abogado gitano, si eres estudiante gitana, si eres universitaria gitana, a mí me han colocado esa etiqueta siempre. Y eso obra en tu contra. O sea, yo recuerdo en mi anterior matrimonio, era empresaria, teníamos nuestras cadenas de zapatería, puestos en los mercadillos y todo esto, era de la familia de mi marido.
Y yo iba a la universidad pues con mi coche. El coche que estaba apagado con el sudor de mi frente y de todo lo que trabajaba todos los días, desde las 5 de la mañana o 4 de la mañana que me levantaba para ir a los mercadillos, ¿sabes? Hasta las 5 de la tarde que volvía y que iba a clase. Yo llegaba a clase 1 hora tarde, las clases empezaban a las 4, pero a las 5 yo estaba en clase y me iba a las 9:30 o 10 de la noche. Pues a mí me levantaron el rumor de que yo me dedicaba a otro tipo de actividades ilícitas, porque una alumna gitana no podía tener un nivel de esa clase o de esa categoría, porque era un vehículo de alta gama. Entonces, Ala. te enerva los nervios. O sea, Claro. es siempre una situación pues muy injusta, ¿no? Y esa etiqueta de ser gitano es algo que te persigue y frena pues tu autodeterminación, frena tu sueño, frena tu nivel de éxito y frena muchas cosas. Romperlo es realmente difícil, pero no imposible, porque gracias a Dios yo lo sigo consiguiendo cada día. Y para conseguir eso, Séfora, porque también en el tema del emprendimiento me gusta mucho también hablar de la gestión emocional, de lo importante que es para uno tomar este tipo de decisiones, para poder avanzar, para que los obstáculos, diga, bueno, me estoy encontrando con estos muros, ¿cómo puedo avanzar pese a esto, a todo lo que estás contando, ¿no? Y además, en tu caso, como comentas, el tema de la discriminación y de todo lo que tienes que abordar. A nivel de hábitos, de habilidades, puedes compartir con nuestra audiencia cómo Es se la puede... primera vez ¿Eh? que me hacen esa pregunta y que me planteo. Me encantaría saberlo porque vamos, te admiro Pues, como muchas mujer gracias. empresaria, emprendedora, donde es tan importante tener tolerancia a la frustración, gestionar emociones también, pero para poder conseguir objetivos hay que hablar de la gestión emocional. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes no sé, algunos consejos que nos puedas dar? Que nuestra audiencia es muchísimo emprendedor y empresario que quizá le puede ser muy útil lo que comenta porque está abordando muchas dificultades desde el principio. Eres muy Pues resiliente. sí, ¿Cómo lo gracias. haces? Pues mira, tengo que autorreflexionarlo sobre la marcha porque nunca me lo he planteado, nunca me he autoanalizado, pero es verdad que soy una persona muy fuerte. Entonces, eh, las situaciones que me provocaban frustración me provocaban ira y la ira desestabiliza. Entonces, yo desde pequeña siempre he sido muy deportista, he hecho mucho deporte. La ira la lidiaba boxeando y yendo a correr. Después, para que no pudieran tacharme de esa típica etiqueta, ¿no? De que pareces una gitana, vas vestida como una gitana, que es muy triste, terrible y tremendamente discriminatorio e injusto, yo mantuve siempre una importancia en mi cuidado, en mi estética, en mi forma de arreglarme, de maquillarme, pues mm, muy acorde a mí. O sea, yo nunca me he maquillado ni me he arreglado para agradar a los demás, jamás. Lo he hecho siguiendo pues mi propia identidad personal. Y eso me ha hecho ser una mujer llamativa, porque de por sí, pues, claro, al ser gitana y rubia y ser más blanquita, pues ya eso llama la atención, ¿no? Pero también me ha hecho tener como un escaparate, tener como una fortaleza, hasta incluso la seguridad, la autoridad, eh, es algo que se nota, o sea, no se impone, se reconoce. Y mi madre me enseñó a tener autoridad. O sea, esa seguridad que yo tengo viene de las mujeres de mi casa. Y eso me lo han inculcado a mí. Mi madre, mi abuela, mi bisabuela Rosario. Las mujeres de mi casa eran así. Eran mujeres fuertes porque no les quedó otra. Entonces a mí me enseñaron a... Mi madre me decía, no le digas a todo el mundo que eres gitana. Tú, no, tú te callas. Intenta evitar problemas. Y cuando ya la gente te conozca y se les quiten sus estereotipos y sus prejuicios, entonces lo dices. ¿Qué estábamos haciendo? Pues desarrollamos como un mecanismo de supervivencia, ¿no? La invisibilización, que es lo que comento en mi último libro, del elemento étnico. Una de las grandes estrategias que hemos tenido el pueblo gitano para poder llegar a cursar estudios universitarios, para llegar a cursar
grandes empleos para tener éxito en altos cargos es la invisibilización del componente étnico y cultural. Cuando ya has alcanzado la meta, entonces dices que eres gitana. Yo en mi caso me dura poco, porque a la primera de cambio que veo que alguien se equivoca, emite un juicio de valor incorrecto o incluso hace un comentario desagradable, siempre termino cortándolo, ¿no? Pero bueno, digamos que he ido desarrollando una serie de estrategias que han ido forjándome. He utilizado el deporte, he utilizado el cuidado de la estética, he utilizado la música para evadirme. Yo creaba mi propio espacio de libertad en mi cuarto. Mi cuarto era una ventana al mundo, llena de póster de todas las cosas, cuando se llevaban los pósters en nuestra época, de todas las cosas que me producían libertad. Fotos del campo, fotos con caballos corriendo, cosas que me aumentaban ese sentimiento de lucha, de ser salvaje, ¿no? De ir contra el sistema. Y quizás eran pequeñas cosas que me iban ayudando a marcar mi identidad y a forjar mi carácter. Creo que esas eran las cosas que me han ido persiguiendo a lo largo de mi vida. Y luego, seleccionar muy bien quiénes son tus amigos y quiénes no. Qué personas son tóxicas o envidiosas y van a destruirte y quiénes no. Eso también es muy importante. Bueno, pues la verdad que nos has hecho un resumen espectacular. Yo creo que yo No creo sé si que habré tenemos que tomar, contestado bien a no, tu sí, sí, pregunta. has contestado estupendamente, porque es necesario a veces reflexionar sobre aspectos que nos tienen que ayudar a gestionar bien las emociones, ¿no? Y cada uno tendrá su propio recurso, incluso si hace falta pedir ayuda, ¿no? De profesionales en alguna etapa, pues está bien decirlo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que en nuestra situación, en nuestra materia, para que un psicólogo fuera realmente constructiva su terapia, tenía que saber mucho de la cultura gitana. Exacto. Entonces yo en su momento fui al psicólogo y no me servía, terminaba yo explicándole y dándole clase al psicólogo y el psicólogo me decía, pero si es que usted no tiene ningún problema, usted tiene cronología, armonía, orden a la hora de contar las cosas, usted no tiene nada, es decir, entonces me di cuenta que solo en mi caso, porque cuando es necesario, es estrictamente necesario, pues no me ayudó mucho. Terminaba yo enseñándole cuestiones fundamentales de la cultura gitana. Me Y tuve que ayudar yo sola, tuve que construirme yo sola. Y cuando he tenido problemas fuertes que no tenía a quien contárselo porque no se podían contar, me lo comía yo sola. Es que es así. Ojalá pudiera contar mi historia de otra manera, pero no, mi historia de vida es una historia eh, a veces de muchísima soledad, a veces de mucho desarraigo, porque ni te sentías 100% gitana, ni tampoco paya, ni quería serlo, porque una de las cosas más importantes para mí era mi identificación como mujer gitana, ¿no? Entonces, sentirte sobre esos valles de sombra y lágrimas fue muy duro, muy duro. Séfora, y si miras para atrás bueno, hacemos un poco un recorrido, ¿no? Por diferentes etapas tuyas, ¿qué es lo de lo que puedes decir? Es que me siento especialmente orgullosa de estas cosas, ¿qué ha sido lo más gratificante? Supongo que no haber claudicado. Fueron muchas las personas que intentaron que yo no triunfara, fueron muchas las personas que intentaron que no terminara la carrera y no haberme dejado vencer, haber hecho de verdad lo que me merecía, que era cumplir esa parte de mi sueño y licenciarme, es lo que más trabajo me costó y de lo que más orgullosa me siento, sí. Y también me siento orgullosa de todas las personas, cientos de mujeres y niños a los que he ayudado. Eso me llena el alma. A todas esas niñas que en un momento dado me dijeron, eh, no sé cómo seguir estudiando, me pasa esto. Mira, sin ir más lejos, ayer recibí un, un mensaje que me hizo llorar. Y lo cuento y se me hace un nudo en la garganta. Recibí el mensaje de una niña, una adolescente, que había terminado, una niña que conozco desde hace 3 años y que siempre he intentado
animarla para que siga estudiando, para que siga forjando su destino, para que llegue a alcanzar un futuro óptimo. Y bueno, allí me comentó que había terminado toda la parte del instituto, es que no sé ni cómo se llama ahora. La secundaria, ¿no? Sí, exactamente, toda la secundaria con matrícula de honor. Qué maravilla. Siendo gitana. Y que su sueño es estudiar medicina. Y entonces la pobre me decía, que sepas, me dijo, Tita, porque entre nosotros nos decimos sobrino, tío, primo, Tita, que sé que te vas a alegrar mucho, que he sacado matrícula de honor en todo el curso y que sepas que me van a dar la beca. Entonces, esas cosas, eso te llena el alma. Creo que es lo más bonito, lo que te da sentido a la lucha. Y a toda la labor que haces, pues la verdad es que te tiene que quedar sin palabras de la emoción, para emocionarse, sí. Séfora, fundaste APROIDES, que es la Asociación para el Progreso Integral y el Desarrollo del Pueblo Gitano. Y en esta trayectoria, desde que la has fundado, ¿cuáles son los logros más destacados a través de la asociación? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, me he llevado muchísimos años manteniendo una actitud y una lucha muy fuerte, una actitud muy fuerte de lucha, mejor dicho, en toda la gestión que afectaba al comercio ambulante, ¿no? Hace unos años atrás vivimos una crisis muy fuerte, había muchísimos abusos por parte de la policía, la gestión política era deplorable en muchos casos, sobre todo, mira, el último escenario más dantesco que viví fue la época del COVID, donde de repente se suspendieron todos los mercadillos al aire libre. Es verdad que se suspendió todas las actividades comerciales y todas las actividades, pero el mercadillo se suspendió antes de que se aprobara el estado de alarma. O sea, fue terrible. Empezaron a suspender los mercadillos y dejaron a todos esos empresarios, vendedores ambulantes, sin ningún tipo de ayuda ni capacidad previsible de afrontar la situación. De un día a otro te prohíben ejercer tu trabajo y personas que viven al día, pero vivían al día, pero tenían su forma, su sistema de vida, no tenían dinero ni para comprarse un bote de champú o para comprar comida. Entonces nos tocó hacer una labor muy fuerte para que la venta ambulante se incluyera dentro de las actividades esenciales y protegidas en la Junta de Andalucía. Ese fue el último logro más fuerte y que más me costó que se incluyera, porque éramos miles de familias, incluida toda mi familia, las que ejecutaban el comercio ambulante. Y los pagos en ese primer momento no se suspendían, o sea, era terrible, venía todo y se pasó muy mal. Entonces, me he llevado muchos años, desde el 2012, dignificando la venta ambulante, corrigiendo ordenanzas municipales. No sé, ha sido una labor y sigue siendo una labor agotadora, porque la venta ambulante es un tipo de trabajo que no está gestionado de una forma justa, empática, solidaria, donde se considera hoy en día como algo de segunda o tercera clase, ¿no? Hablamos de los mercadillos como si fuera ese concepto de tenderete de barrio, cuando son empresarios individuales que tienen una cantidad de costos increíbles, autónomos, módulos, gestoría, gasoil, tasas por cada ocupación de suelo público. Son tantas cosas que oprimen al sector que ha sido un trabajo realmente agotador. Y ahora estamos pues luchando pues con la modernización del sector, ¿no? Cómo afectan las plataformas de venta online, cómo afecta el cambio climático a la venta ambulante, cómo afectan todas estas implementaciones de cosas que va modulando la voluntad del comprador y que va dejando atrás pues el negocio de pequeñas familias. Eso por un lado. Después, APROIDES, que es como se llama mi asociación, como bien has dicho, también ha hecho una labor muy grande en el tema de la promoción cultural, en la reivindicación y difusión de la historia del pueblo gitano. Y por otro lado, en la ayuda, asesoramiento y protección de las mujeres gitanas que sufren violencia de género. Entonces, todo eso forma parte de mi trabajo personal. Es así. Si quieres saber más sobre Marketing Live, puedes seguirnos a través de nuestras redes o visitar nuestra web
marketinglife.es. Bueno, es un nivel altísimo de exigencia, Séfora, y de responsabilidad que recae sobre tus hombros, ¿eh? Estás haciendo Sí, una labor, bueno, que te tiene que llenar para poder continuar y sí. decir, si no hay eso que te Y mueve sin por dentro, recursos, y sin pues... recursos, porque yo hasta el día de hoy jamás he pedido una subvención de fondo público, ¿eh? Nunca, ¿eh? Todas las cosas salen de mi bolsillo. Así que Séfora, y en este espacio en el que estamos y con esta labor que estás haciendo de la asociación, que, bueno, me encantaría también en estas notas del podcast dejaremos incluido, bueno, pues la información que tú quieras proporcionarnos de la asociación o cómo pueden alguien conectar contigo a través de tus canales, lo dejaremos también puesto de las redes sociales. Me encantaría, bueno, profundizar un poco en esa labor que haces como referente que eres para las nuevas generaciones de niñas y de mujeres gitanas que están también en una situación, bueno, de vulnerabilidad y quiero que me comentes de tu experiencia, qué valores. ¿Ha habido algún cambio, alguna evolución en estos años en esta situación de violencia de género? ¿Puedes compartir de tu experiencia cómo ves actualmente a las nuevas generaciones de niñas y de mujeres también en este contexto? bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que, como todos sabemos, la violencia de género no es algo exclusivo del pueblo gitano. No, no, claro. Lamentablemente es un mal endémico de Todas. toda la sociedad. Mm. ¿Cuál es la diferencia que hay dentro del pueblo gitano? Lo que decía al principio de la intervención, eh, el derecho que tienen las mujeres a interponer una denuncia y a separarse, ¿no? Y ha habido un cambio grande, porque antiguamente era impensable que una mujer gitana se separara. Era impensable, que no entraba dentro de nuestra escala de valores. Hoy en día es muy común que las mujeres que no son felices o no desean seguir manteniendo esa relación terminen separándose. Lo que pasa es que cuando se produce, no se produce en condiciones de justicia, porque normalmente, expliqué en mi primer libro, mm, no lo tenemos fácil. La mujer gitana se separa y lo que hace es separarse de hecho. Muchas veces no están casadas legalmente. Cuando se separan de hecho, casi todos los bienes están al nombre del marido. Ella se separa y se queda sin nada. Y además se queda con sus hijos y en muchos casos no les pasan ni pensiones de alimentos. Y si se las intentan reclamar, empiezan a sentir coacciones por parte de la familia. Entonces, hay muchas cosas que cambian. En caso de violencia de género, sigue siendo un logro infrahumano que una mujer interponga una denuncia. Es muy difícil. El pasado 17 de mayo, para mí ha sido un día histórico para marcarlo en el calendario mío del terror. Atendí 5 casos de violencia de género grave, donde 3 de ellos se habían ejercido desde que tenían 11 años y además con abuso sexual. Y todas eran gitanas, menos una que era entreverada, Mary. Entonces, me contaban episodios de haber sufrido abuso sexual siendo niña. Eso es terrible. O sea, eso es terrible. Entonces, ¿qué está cambiando? La necesidad de decir, esto me ha pasado a mí, me identifico con esto, de ahí la importancia de mi primer libro. Es que nadie había hablado de eso. Seguía siendo un tabú. Y lo que no se habla, no se reconoce, parece que no existe. Y no es cierto, existe. Y entonces, la gente que sabe que escribí ese libro, me llaman a mí y me cuentan sus problemas a mí. Y me piden ayuda porque no saben cómo salir de esa situación. Y eso es terrible. Y afortunadamente, no he tenido muchos días así. Por eso digo que ha sido un día histórico. Fue atender a personas desde las 11 de la mañana hasta las 11 menos cuarto de la noche. Solo paré 3 cuartos de hora para comer. Eran llamadas, llamadas, llamadas de 2 y 2 horas y media. Entonces, ¿qué está cambiando? Está cambiando
el decir hasta aquí hemos llegado. No soporto esta situación, ahora reconozco, identifico que esto no es un matrimonio, esto es cualquier cosa menos un matrimonio. Esto no es una relación normalizada, es que normalizamos las cosas. Yo recuerdo eh, asesorar a un hombre en un divorcio, un gitano también, y le decía yo, pero bueno, primo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido tu mujer, no? Él quería denunciarla por abandono de hogar. Esa figura afortunadamente ya no existe. Cuando es el abandono del cónyuge al otro, ¿vale? Cuando abandonas a tus hijos ya sí, pero el abandono de hogar entre cónyuges no existe. Y entonces le decía yo, ¿por qué se ha ido tu mujer? ¿Tú la has tratado bien? ¿La has tratado mal? ¿Tú? No, hombre, yo no la he tratado mal, tú sabes, prima. Yo me voy de fiesta, me voy de juerga y bueno, cuando vuelvo, si se ha puesto a gritarme o me ha dado la lata, le pego una aguantada y ya está. Ah, vale. Claro. Que le pegas una aguantada Va, y ya está, ¿no? Claro, y es que está normalizado. Está normalizado. va, claro. Es una normalización de la violencia que faltaba que dentro de nuestra comunidad dijeran, no, no es normal. Pues si yo me quiero poner una falda así, pues nadie me tiene que controlar. ¿Sabes lo que te Claro. digo? Sí, Y sí, eso ha sí. empezado a cambiar. Ya nuestras niñas, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes son más conscientes de todo, son más respetuosos. Aunque vivimos épocas en la sociedad donde a veces estamos sufriendo involución, ¿eh? También lo tengo que ver. Séfora, me encantaría hablando de tus libros, ¿no? Especialmente en el libro Historia del pueblo gitano para Dummies, me Sí, encantaría que nos hicieras algunas pinceladas para destacar algunos aspectos históricos de la historia del pueblo gitano que no se saben, ¿no? Que por ignorancia o desconocimiento pues no se suele conocer. ¿Nos puede hacer algunas pinceladas de algún aspecto histórico que tú consideres, bueno, que merece la pena sí, sí. trasladar? Voy a intentar esquematizarlo lo más rápido posible. Lo primero que cuando escribí este libro, precisamente le puse el título Para Dummies, porque tenía la intencionalidad de que alguien que no tuviera absolutamente idea de qué era o cuál era la historia del pueblo gitano, de repente tuviera una visión amplia del todo, ¿no? Entonces, de ahí que hay una visión amplia de todo el territorio europeo y parte de Estados Unidos. Entonces, se explican la historia de persecución desde el inicio, que empezó no era en España, era la época de los reyes castaños, hasta el presente más inmediato en el 2022, eso en España, ¿no? Entonces la gente no conoce que en España nada más hay 250 disposiciones jurídicas antigitanas, donde se nos prohibió absolutamente todas las señas de identidad. Hablar nuestro idioma, pero eso el pueblo gitano es el único pueblo gitano del mundo que hemos perdido nuestra lengua materna. Nosotros no hablamos nuestro idioma, hablamos un residuo, lo que ha quedado, que se llama caló, el caló. Y es verdad que el castellano tiene muchos préstamos de nuestro vocabulario, ¿no? Por ejemplo, churumbeles son los niños, pinreles son los pies, es decir, que esa herencia cultural está de una forma tangible. Pero nosotros perdimos todas nuestras señas de identidad. Y uno de los escenarios más tristes que hubo en España y que se desconoce fue la Gran Redada, la prisión general de gitanos, donde apresaron de 9 a 12.000 personas gitanas, donde fueron separadas hombres y mujeres. Los niños de 7 años mayores de 7 años se iban con sus padres, las mujeres se quedaban con su madre y fueron separados, apresados durante muchísimos años. En algunos casos llegaron hasta 16 y en casos excepcionales hasta 32 años, solo y exclusivamente porque eran gitanos. La finalidad era realizar un genocidio biológico para evitar que se siguieran reproduciendo. Eso pasa aquí. Después de eso, y durante todos esos siglos de persecución, se produjeron cientos de deportaciones, se utilizaron la mano de obra del pueblo gitano como obra utilitarista para utilizarlos porque se necesitaban gente para remar en las galeras, en fin, era una historia, es una historia triste, una historia de persecución terrible, de limitación de identidad, y todos esos traumas sociales comunitarios se heredan.
Eso está demostrado científicamente, mediante la epigenética. De ahí que cuando a una persona gitana le pasa algo, automáticamente vienen 30 o 40 primos o familiares o amigos a ayudarte. Ese trauma, no quiero decir la palabra odio, pero es que es un dolor muy fuerte y lo seguimos teniendo en nuestra memoria amnésica. Pero no es solo un hecho aislado, es que esa misma situación se ha reproducido en Reino Unido, y nadie lo sabe, terribles las leyes que se aprobaron en Reino Unido en contra del pueblo gitano, donde hay muchos casos que a los gitanos los clavaban hasta por las orejas. Era terrible. Latigazos, en fin. En Estados Unidos pasó lo mismo. En Estados Unidos llegaron la población gitana, por primera vez se tiene constancia en el tercer viaje de Colón. Eran personas que le habían permutado la pena de muerte y se mandaron a colonizar, hacer trabajo forzoso a las Américas. Y ellos tuvieron que hacer lo mismo. Utilizaron la invisibilización de su identidad étnica para poder sobrevivir. Después, una cosa terrible, que además se sigue estudiando porque todavía no se saben las cifras que murieron, fue el Holocausto. En el Holocausto nazi murieron las 3/4 partes de la población gitana de Europa. Solamente conocemos el Holocausto judío, pero ¿quién habla del Holocausto romano? No fue reconocida hasta 1982 y jamás fueron indemnizados, porque la lucha contra la plaga gitana comenzó antes que el levantamiento del Tercer Reich. Entonces consideraban que si habían esterilizado a una mujer gitana, las que consiguieron sobrevivir, pues que eso no era una limitación o una merma en la capacidad de trabajar. O sea, son tantas cosas que se desconocen que era necesario juntarlo todo, explicarlo, y hay un capítulo que a mí me impacta, y a mí a todos mis lectores, que es el capítulo 6, donde hay aproximadamente 240 fechas que están ordenadas cronológicamente desde el año 1348 hasta 2021, donde están ordenadas todas las situaciones más terribles y más graves de persecución del pueblo gitano, o aprobación de leyes antigitanas, o situaciones donde murieron y fueron víctimas de terribles sucesos. Y están ordenados. Cuando tú llegas a la mitad del capítulo, te entra ansiedad. Tengo gente, la mayoría de mis lectores me han dicho que cuando llegan ahí tienen que dejar el libro 2 o 3 días, porque se hace insoportable seguir el libro. Entonces, esa era mi intencionalidad, recoger todo lo máximo posible, ordenarlo y rebatir todas esas teorías que se habían reformulado desde la antropología, la sociología, desde el punto de vista no gitano. Que muchos de esos antropólogos españoles y sociólogos decían que parte de la identidad gitana era la pobreza o la marginalidad. Y eso es mentira. Es decir, es la consecuencia de, pero no forma parte de nuestra identidad. Entonces el libro es un libro disruptivo que rompe con las normas que tradicionalmente hemos aceptado como correctas. Séfora, ¿dónde puedes compartir en nuestro espacio, dónde se pueden comprar tanto este libro como el otro que tienes? ¿Puedes indicarnos los canales? Que lo dejaremos compartido en las notas del podcast. Muchas gracias. Mis libros están todos disponibles en Amazon, ¿vale? Uno está en formato, El Precio de la Libertad, está en formato digital y el típico libro de tapa blanda. Y el otro, el de historia, está disponible en 2 versiones, una de tapa blanda y otra de tapa dura para coleccionistas, porque hay mucha gente que le ha encantado y que se lo han comprado para coleccionistas. Solo los tengo en Amazon. De acuerdo, lo dejaremos compartido aquí con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bien, me encantaría, bueno, pues finalizar esta maravillosa entrevista pues con un mensaje tuyo. Me encantaría compartir aquí qué te encantaría decirle a esas futuras generaciones o cómo te gustaría ver o mirar hacia el futuro, ¿no? Esas futuras generaciones de gitanos y gitanas, ¿no? Que buscan romper estereotipos y avanzar en esta sociedad. ¿Qué te gustaría decir? Pues mira, a los míos, ¿no? A mis niñas y a mis niños gitanos, a los jóvenes, a la gente de mi pueblo,
decirle que los sueños se cumplen, que no es fácil y que la lucha cansa y duele, porque además tienes que romper con muchas cosas, pero los sueños se cumplen. Y que sigue siendo sumamente importante estudiar, porque solamente la formación te da libertad, solamente la formación te hace estar en una situación de igualdad real y efectiva con el resto de la sociedad. A mí no me sirve de nada que el ordenamiento jurídico consagre en el artículo 14 que todos somos iguales ante la ley, si luego en realidad yo no tengo la misma situación de igualdad real, no tengo los mismos derechos porque no conozco mis derechos o vivo en una situación de exclusión social. Así que los sueños se cumplen y es muy importante formarse. Y al resto de la sociedad que me escuche o nos escuche, decirle que se quite las gafas, los prejuicios de la discriminación, que ayuden a construir una sociedad más justa, más sana, más equilibrada, que rompan con todos esos prejuicios que son muy dañinos y que nos destruyen y nos separan. Yo soy un amante de la cultura de la paz y a mí misma me gusta romper moldes dentro de mi pueblo, que también tienen sus propios prejuicios por los traumas sociales comunitarios que he dicho, y dentro de la sociedad comunitaria. Todo lo que hagamos tiene que ser para construir un diálogo firme y respetuoso, porque últimamente no respetamos nada. Nada. Los escenarios bélicos, los problemas políticos, las corrupciones, nos está perdiendo el tener una visión limpia de las cosas y nos está perdiendo tener una visión autocrítica. Estamos dejándonos llevar y manipular por muchas cosas. Así que seamos independientes, seamos autocríticos, seamos empáticos y solidarios. Bueno, pues ¿Y no a me ti? quedo. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, estoy encantada de compartir este espacio, tu energía que traspasan las ondas y solo me queda decirte, bueno, que muchas gracias porque de verdad ha sido una conversación realmente enriquecedora y con mucho gusto quiero también decirte que esa lucha que tienes, que todo lo que estás haciendo, estás aquí quizás por un destino, ¿no? que te está llevando a que ojalá existieran más personas como tú y que tú seas, bueno, pues en el espejo donde mirarse para muchas generaciones que están ya pisando fuerte y que puedan tener referentes, esos referentes que tú no has tenido, que tú seas uno de ellos, pues es también algo muy importante, Séfora. Así que Muchísimas te gracias por deseo tus palabras. todo lo bueno que te llegue y te felicito por esta gran labor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Esther, por darme esta oportunidad, por tu cariño, por tus palabras y por no hacerme un hueco en tu espacio. De verdad ha sido un honor y un privilegio estar contigo charlando un ratito esta mañana. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. Acabas de escuchar Historias Reales de Emprendimiento. Si nos quieres contar la tuya, síguenos en redes sociales.